El arte completo de la brujería. Sibyl Leek. Exordio. Esta obra de la famosísima bruja inglesa Sibyl Leek, que tuvo que afincarse en los Estados Unidos a causa de que en Inglaterra se le hacía la vida imposible, no está destinada al satanismo ni a la magia negra, sino que es una especie de breviario que nos revela y enseña los arcanos de la vieja religión, de la brujería blanca o benéfica, de las creencias y ritos de la antiquísima religión Wicca, vocablo anglosajón de origen céltico que significa el oficio de los sabios, y que tuvo principal difusión en el área de los escoutos, pictos, gaélicos, irlandeses y bretones, la cual se practicaba mucho antes de que naciera el cristianismo. No es ningún secreto que estos adoradores de Diana y de Fauno han sufrido, a través de la historia, las más feroces y despiadadas persecuciones, mucho más terribles que las sufridas por los cristianos en los tiempos de las catacumbas, o por los revolucionarios rusos en la era de los zares, o por los judíos durante el Tercer Reich, o por los verdaderos socialistas bajo la tiranía comunista de Stalin. A través de los siglos de nuestra era, principalmente en la Edad Media y el Renacimiento, todas las ramas de la brujería, principalmente la religión Wicca, fueron diezmadas por el fuego, el cuchillo y la horca. Sus seguidores fueron considerados seres infrahumanos y enemigos de Dios y de la civilización de los feudales y poderosos, y sus cuerpos sirvieron de pasto a la ira del populacho ignorante. En nuestros días, en pleno siglo XX, a tenor de las corrientes de libertad y respeto que corren por todo el orbe cual reguero de pólvora, que piden a gritos los seres de todas las razas y credos, vuelven a salir a la luz los adoradores de la madre Diana y del padre Fauno, las brujas y brujos de la religión Wicca, de la antigua, de la vieja religión, particularmente calumniados y masacrados en el pasado. Y lo hacen sin rencores ni odios, intentando recomponer su cultura, su credo y sus rituales, hasta ahora practicados y estudiados en la clandestinidad de los hogares alejados de las metrópolis y en las sombras de apartados bosques. A través de las páginas de este libro, que nos resume el arte y las creencias de la verdadera brujería, la práctica de las ciencias ocultas benéficas, el lector descubrirá un mundo nuevo y sorprendente, un universo que le había sido ocultado o falseado por la ciencia y las religiones oficiales. Después de casi 2000 años de persecuciones, en el momento en que la civilización se está desintegrando moral y espiritualmente, en que las gentes van quedando desengañadas de los partidos políticos que proclaman la libertad y la democracia a voz en grito y practican el terrorismo y la esclavitud, en que se descubre la faz hipócrita e interesada de muchas religiones oficiales, en que se ve a los líderes del mundo envueltos en escándalos de toda clase, en que se asiste a la agonía de la familia y del verdadero amor, los seguidores de la vieja religión aparecen como un soplo sano de espiritualidad y de esperanza, como un canto a la naturaleza y a los valores interiores del hombre. Esta religión Wicca está marginada de los estudios oficiales, de las universidades, un nuevo tipo de tiranía de la cultura, y aún permanece secreta en muchos países, sobre todo en los dominados por Moscú. Por ello cobra tanta importancia el arte completo de la brujería de Sibyl Leek, bruja y maestra esotérica, obra que permite al ente espiritualmente inquieto e insatisfecho conocer un nuevo camino de luz que hasta ahora le había sido prohibido, si no difamado o desacreditado, un camino de luz que hará que muchas personas vean el mundo, la naturaleza y a sí mismas bajo un nuevo e increíble prisma, bajo un aire renovador y purificador que habla de paz, amor y sabiduría en este y en el otro mundo. Félix Jauge Dauzat, el mago Félix. Dedicatoria. A mi hijo Julián y a su esposa, Candy, que velarán por el futuro de la vieja religión tan fielmente como sus mayores lo hicieron en tiempos pasados. Benditos sean. Capítulo 1. Hay mucho que recorrer desde el New Forest. Brujería por aquí y por allá. En cierta ocasión escribí un libro que, en mi opinión, hubiera bastado para contestar cuantas preguntas estaba recibiendo constantemente acerca de mí misma, mi forma de vida y mi religión, que es la magia. He pasado muchos años haciendo un circuito por ambas orillas del Atlántico, hablando sobre temas tan diversos como la astrología, la música y la magia. Andando el tiempo, y aunque mis conferencias versaban sobre la música y la astrología, las preguntas más obsesivas recaían sobre la magia, haciéndose cada vez más frecuentes. Yo escribí el diario de una bruja para que la gente supiera qué clase de mujer es esa que lleva una vida sofisticada en el siglo XX, trabajando como periodista en el mundo de la radio y la televisión y aceptando, no obstante, la magia, la vieja religión,
como su propia fe. Creí que así contestaba la copiosa correspondencia que recibía en torno a un tema que para mí era de lo más ordinario y vulgar, por la sencilla razón de que no había conocido ninguna otra forma de vida ni ninguna otra fe. Lo que realmente hice fue abrir de par en par las puertas a millones, sí, millones, de curiosos, ávidos de saber más cosas, y cada vez más, sobre la brujería. Así, el diario de una bruja vino a ser un tentador entremés y no un plato fuerte para calmar el hambre de tantas personas que, después de examinar sus propias formas de vida y sus propias religiones, no habían encontrado en ellas la esperada satisfacción. Lo que yo había contemplado como una situación lógica y normal, la de una mujer moderna enfrascada en una vieja religión, como el ortodoxo judío apegado a sus tradiciones, incapaz de ingerir nada que no sea kasher. Ahora lo veía como posible solución a algunos de los problemas mundiales, causantes de tensiones y angustias que los hombres estaban tratando de remediar recurriendo a sus religiones. Aunque yo no he ido nunca por la vida, predicando la magia, siempre he creído que cuando se hacen preguntas deben ser respondidas lo mejor que podamos. Esta máxima la he cumplido en la magia lo mismo que en otras cosas. Y así no tuve necesidad de predicar, pues las preguntas vinieron por sí solas. Miles de cartas, sacos enteros de correspondencia pidiéndome más detalles, miles de llamadas telefónicas de todo el mundo, miles de telegramas y, sobre todo, preguntas directas, llegaban a mí cada vez que dejaba mi casa. Mi diario, que no pretendía ser un tratado de brujería, ni sermón ni nada parecido, era sencillamente un compendio de mi propia vida, de mis escritos, de mis reuniones y tratos con personas que juzgaba interesantes, de mis estudios sobre ciertas clases de hierbas, la reencarnación y la astrología. Este libro estaba salpicado también de sabrosas anécdotas a lo largo de mis viajes. Luego me he visto inmersa en un mundo donde la hechicería es más conocida que en tiempos anteriores. De pronto y por donde quiera que iba, me hallaba con gente escribiendo libros de brujería. Cada autor se consideraba una autoridad en la materia. Pero al examinar estos libros, salieron a relucir unos hechos muy extraños. Una cosa es escribir un libro sobre brujería como miembro practicante de la vieja religión, y otra muy distinta escribirlo a base de investigar con libros antiguos. Los resultados en este último caso solían ser un batiburrillo de ideas. Y todavía se manifestó un hecho más sorprendente. En la mitad de estos casos, yo no acerté a explicarme de qué trataba aquella gente, pues en casi todos aquellos libros se traían a colación prácticas de la magia negra mezcladas con alusiones a ciertos ritos católicos romanos, y se sostenían ideas muy perniciosas en cuanto al ceremonial. Yo me encontraba sumida en un mar de confusiones. Conste que me crié y eduqué en las costumbres de la vieja religión, y sin embargo, nunca he tenido que ponerme a bailar desnuda, ni he ofrecido sacrificios sangrientos, ni he llegado a sentir tanto odio por alguien como para desear su muerte o su aniquilación. Comprendo perfectamente lo que quiso decir el gran sacerdote del satanismo, cuando afirmó refiriéndose a mí que yo era una bruja con aires de damisela, que prefiere beberte a echar el mal de ojo. Solo erró en una cosa, y es que a mí no me gusta el té. Pero comparto su opinión y me satisface decir que en todo lo demás estoy de acuerdo con él. En mis ciclos de conferencias, en esas giras interminables de una costa a otra promoviendo la lectura de muchos libros míos ajenos a la brujería, a través de centenares de entrevistas por radio y televisión, llegué a sentirme enojada por la manera con que me presentaban. Tenemos aquí a Cybele Lick, una bruja que, si no le caemos bien, nos va a echar el mal de ojo. No lo haga, por favor, querida, como intervenir en un programa, cuando desde el principio ya previenen al auditorio contra una. Mi signo zodiacal, Escorpión, es un obstáculo para quienes desean controlar su temperamento, y por eso, muchas veces el escorpión se hace sentir con una picadura de sátira o sarcasmo. Recuerdo mi actuación en el Today Show de Nueva York con Hugh Downs y la pobre Barbara Walters en su papel de moderadores. Aquello fue casi un desastre desde el principio. Yo estaba acostumbrada a las interviews televisivas europeas. En ellas, cuando van a presentar al autor de un libro, el presentador ya ha leído la obra para poder hablar de ella con conocimiento de causa. Parece ser que esta práctica no es habitual en los Estados Unidos. Son pocos los presentadores que leen los libros. La mayor parte van a programa provistos de una notita con datos muy escuetos,
la cual es confeccionada por una oficinista. Yo siempre me pregunto qué sucedería si se confundiese una notita de esas con otra. Menuda entrevista a un experto sobre las pirámides, si le interrogan a base de una hojita con detalles de un concurso de tiro de pichón. Durante la gira fui visitada por la joven que preparaba el Today Show. Sabía que íbamos por diferentes caminos. Ella quería hablar a toda costa sobre la magia negra, mientras yo trataba de ilustrarla con una breve lección de 10 minutos, acerca de la brujería como vieja religión, como antigua religión, en nuestro azaroso recorrido de Cleveland a Nueva York. Llegué para hacer el show a las primeras horas de la mañana, encontrándome con que, sin saber cómo ni por qué, me habían asignado el papel de una bruja shakespeariana, agitando un caldero y recitando el sonsonete famoso, Double, double, toil and trouble. Mi aspecto exterior debía estar a tono con la escena, lo más siniestro y diabólico posible. ¿Y qué escena se desarrolló? Hubo que caracterizar a mi encargado de relaciones públicas, a la encargada de relaciones públicas de la NBC y a mí también, por supuesto. Luego me hallé mezclada en una entrevista con dos personas que ni por el forro conocían mi libro. Había renunciado a mis esperanzas de que al menos, la oficinista les pasaría la consabida nota con las indicaciones más esenciales, como la de que yo no tenía nada que ver con la magia negra. Menos mal que la interview se salvó del fracaso gracias a que la señorita Walkers, Mr. Dan y yo nos pusimos como locos a buscar la forma de interrumpir la emisión para transmitir un mensaje de interés. Así tuvimos tiempo de hacer un breve ensayo lo mejor que nos fue posible. Miss Walkers y yo intercambiamos unas cartas reconociendo mutuamente nuestros errores. Sigo creyendo que es difícil realizar esta clase de programas si no se ha establecido claramente desde el principio esa diferencia entre la magia negra y la brujería. Por desgracia, el diario de una bruja resultó un arma de dos filos. Parece que alcanzó una gran masa de lectores, pero por otra parte dio origen a una verdadera plaga de sectas. Yo al principio lo encontraba estupendo, hasta descubrir que la mayoría de estos grupos eran una especie de clubs ocultos, cada uno de los cuales gozaba de absoluta libertad para imponer sus propias reglas. Yo conocí muchos de los nuevos miembros. Algunos estaban en terreno seguro, bajo una buena dirección, pero había muchos que se entregaban alegremente a las prácticas rutinarias de Gerald Gardner, centradas en ceremonias nudistas y otros actos a cual más degradante. El hecho más inexplicable en esto de la brujería consiste en el grave problema cismático planteado a esta religión. Las causas de disensión no son menos en este campo que en el de la fe protestante. Añádase el gran número de antagonistas que surgen entre un grupo y otro. Cuando en Inglaterra fue derogada la ley antibrujería, en 1951, abrigaba yo la esperanza de que renaciera la antigua religión. En lugar de ello, salieron a la superficie, por docenas, distintas versiones sobre la misma religión. Estas dieron lugar a diferentes doctrinas. Esto, en cierto modo, se explica debido a que muchas sociedades secretas obligadas a actuar clandestinamente, como ocurrió con la brujería en la Edad Media, a causa de la persecución religiosa, configuraban sus prácticas y creencias de una manera no acorde con la auténtica religión. En Inglaterra teníamos una secta que conservaba intacto un fragmento de la verdadera doctrina. En Suffolk había otra que conservaba un fragmento distinto. Derogada la ley antibrujería hubo muchas personas, yo entre ellas, que esperaban, entre todas, sacar esos fragmentos y reunirlos como se recompone un rompecabezas, logrando así la unidad y una mejor comprensión de la vieja religión. Ahora comprendo que nuestras esperanzas de los primeros días no se podían realizar en un plazo tan breve. Supongo que muchos se considerarán culpables de este aislamiento, como yo en mi retiro británico de New Forest. No nos preocupaba lo que ocurriera a otras congregaciones. Una de las razones por las cuales sobrevivió la brujería en aquellas sociedades secretas es que todos cuidábamos de nuestros intereses respectivos. Los asuntos de nuestra secta eran los que realmente importaban, los de las otras, solo de un modo incidental. Cuando la brujería salió de la clandestinidad en Inglaterra, estaba dividida en dos grandes sectores, aunque ahora se han acentuado más estas divisiones. G.B. Gardner era director de una escuela de brujería en la que se practicaba el nudismo. Por aquellas fechas había fundado una sociedad denominada Ancient Crafts Limited y adquirido un pequeño club nudista cerca de St. Albans.
Allí acudían los periodistas y Gardner les daba detalles básicos sobre su propia versión de la brujería. No es que yo dude de la sinceridad de Gardner. Tampoco cometería yo la bajeza de herirle igual que otros, para quienes su tipo de magia es una rara mezcla de inmundicia, de belleza anatómica y de idiotez. Pues bien, después de la muerte de Gardner son muchos los que afirman ser legítimos sucesores suyos y genuinos representantes de su doctrina, sin que haya dos que coincidan en su interpretación. Y así ha surgido ahora ese antagonismo de que antes hablaba, indigno de los que profesan auténticamente la religión de la brujería. Este antagonismo personal no sirve más que para dar acicate a cierto sector de la prensa, ansioso de ofrecer una impresión pésima de la brujería a todos sus lectores. Pero la oposición entre la brujería gardneriana y el tipo céltico, al que yo pertenezco por tradición, no es nada comparada con la rivalidad existente en las sectas de los Estados Unidos. A veces me pregunto si muchos de estos supuestos seguidores de la brujería no harían mejor saliéndose de sus filas y pasándose a las del satanismo, con el que guardan mayor afinidad que con la magia gardneriana y la céltica. Lo que aquí está sucediendo es algo patético, más bien horrible, y nos aleja cada vez más del ideal soñado antes de levantarse la prohibición contra la brujería que era el retorno a sus más puras fuentes. Gardner, al menos, no dejaba de tener sus méritos y respetaba a quienes disentían de sus propias ideas. Para mí, este cisma que separa los campos gardneriano y céltico viene a ser como las diferencias entre la Iglesia Anglicana de Inglaterra y la Episcopal de los Estados Unidos. Si existen problemas en los dominios de la brujería tenemos que ir a buscarlos, no en Gran Bretaña, donde me consta que la vieja religión y sus tradiciones están a salvo por muchas generaciones, sino aquí mismo, en los Estados Unidos. Pues es en este país donde la vieja religión está más fraccionada. Hay tantas versiones de ella como estados. De los millares de sectas que hay ahora en Norteamérica, solo conozco unas 40 que practican lo que yo llamo la buena magia al viejo estilo. De ellas, una mitad sigue el gardnerismo y otra la magia céltica. Dos influyentes sectas de Nueva Jersey son tenazmente gardnerianas, pero fieles a los principios generales de nuestra religión, y en tal sentido se hacen acreedoras a mis respetos. En Wisconsin y en Filadelfia hay dos sectas, también influyentes, que practican la brujería céltica. Las restantes están a unas distancias remotas de mis creencias y no son más que burdas imitaciones del vudú o del satanismo, a los cuales hay que añadir los Hellfire Clubs y otras agrupaciones que, en realidad, son solo pantallas para encubrir los más depravados instintos sexuales, pues parece que esta clase de actos revisten mayor dignidad cuando sus organizadores adoptan el nombre de una religión. Me figuro el impacto que habrá hecho en la opinión pública, por lo macabro y espeluznante, el asesinato de Sharon Tate. Privar de la vida a una persona siempre es un acto horrible, y no digamos cuando la víctima es una joven y bella actriz, a punto de ser madre, y el sitio elegido es nada menos que Hollywood. Un caso de esta naturaleza no podía asterisco menos de atraer la atención del mundo entero. Pues bien, para mí existe otro detalle, también horripilante, del cual me di cuenta cuando, al leer los comentarios, vi que eran muchos los que consideraban este hecho como un crimen de brujería, como si quienes practican la brujería se dedicaran a cometer crímenes tomándolo por una cosa muy normal. A Charles Manson, convicto del crimen con 3 muchachas, nos lo describen como un gurú mesiánico y un semidios. La idea de Charles Manson, convertido en un brujo a la moderna, dista mucho del concepto que a mí me aplicaron, la damisela incapaz de hacer daño a nadie. Por si fuera poco, y sin movernos de Hollywood, encontraremos un caso curioso, también una mistificación de la brujería con otras artes. Se trata de una pseudo-sacerdotisa residente en un castillo de las colinas circundantes. Responde al nombre de Leda y afirma ser una deidad egipcia reencarnada. Recibe consultas y contesta en términos elevados, más influida probablemente por la LSD que por su preparación psíquica. Otra maga de Hollywood declara, con el mayor cinismo, que puede echar el mal de ojo a cualquiera y donde quiera que esté, si le pagan para ello. No le faltaba más que un letrero indicándolo, la Vaz, doctora en artes de brujería. Se echa el mal de ojo. Estas y similares personas no son brujos, sino niños incautos, transportados a un mundo fantástico donde el vicio juega un papel preponderante.
cuando están en un trance, es casi seguro que éste se haya producido por efecto de una droga y no por una visión del Ser Supremo. Lo más triste es que tipos como Manson, Leda y Lavaz atraen la atención del mundo, y el mundo entero cree realmente que lo que ellos practican es brujería. Seguir a gente como esta sería una nueva forma de autodestrucción. Los periódicos no deben desorientar a la opinión pública cuando publican estos relatos, haciendo pasar como líderes de la brujería a los autores de hechos macabros o farsas ridículas. Que algunos se separen por fines egoístas no me preocupa tanto como el desconcierto que producen las falsas informaciones, los ritos tergiversados y todo ese pandemonium en el que está hoy sumida la vieja religión en los Estados Unidos. Aparte de Leda, Manson y compañía, existen agrupaciones donde se mezclan versiones budistas en jerga cabalística con tesis de Aleister Crowley o rasgos del chamanismo hindú, incluyendo esos seres excéntricos de largas cabelleras que entonan los cánticos de los Vedas en su idioma original. Las cabelleras largas y los cánticos me parecen muy bien hasta cierto punto, pero creo que se da demasiada importancia al principio de la variedad dentro de la unidad, en detrimento de esta última. Podría ser la causa de un aneurisma psíquico. Tal vez pueda traer algo bueno, pues al fin y al cabo es preferible esto a un país de ateos, pero insisto que esta proliferación de sectas en los Estados Unidos nos va alejando cada vez más de la vieja religión. Y no se agotan aquí los cismas. También surgen discrepancias tocantes a la personalidad y la tradición. No es que yo presuma de pertenecer a una familia que guarda IAS tradiciones de la brujería de tiempo inmemorial, pero lo cierto es que hoy día, el título más eficiente es el de ser un brujo hereditario. Aquí surge también la división, partiendo de la idea de que, como la brujería es una religión matriarcal, debía convertirse en una especie de movimiento psíquico para la libertad de la mujer. En realidad, los brujos solo respetan la fuerza de la vida, la cual está relacionada con la polaridad, una de las leyes básicas del universo. Esta división interior ha afectado a la brujería cualitativa, pero no cuantitativamente. Las sectas más conservadoras en los Estados Unidos, incluyendo la gardneriana, la céltica y las mixtas, vendrán a ser unas 800. Oficialmente se asignan a cada una 13 miembros, pero yo creo que esta es una cifra insignificante. Yo sé de una secta en California que presume de contar con más de 200. La Regencia, Regency, es una sociedad religiosa británica, cuyos adeptos creen en una diosa, madre y creadora de todas las cosas. Representa el principio del bien como atributo de la deidad femenina, y los dioses, como una emanación suya, representan el principio del mal. No tengo aún muchas referencias de este grupo, aunque algunos amigos ingleses me han escrito, invitándome a una reunión en mi próxima visita. Aunque similar en su teología, la Feraferia, grupo arraigado en California, no puede considerarse equivalente a la Regencia. Fueron sus fundadores Fred Adams y Svetlana Buterin. Fred es probablemente uno de los mayores talentos en el mundo de la psíquica. Renunció a un empleo muy lucrativo en una empresa de publicidad, a fin de dedicarse exclusivamente al movimiento conocido por Feraferia. Sus adictos aumentan de año en año, y salvando pequeñas diferencias con mi propia secta de New Forest, la Feraferia ha obtenido mi aprobación como el movimiento de nuevo estilo cuya doctrina se adapta mejor a la brujería céltica. Sus ceremonias expresan un alto grado de felicidad con cantos, himnos, danzas y exaltaciones psíquicas igual que en la vieja religión, y sus miembros celebran fielmente las grandes solemnidades o grandes sabbats con alegría, emoción y reverencia. Los 4 grandes sabbats 5 de las 4 estaciones son símbolos de salud y fecundidad en la vida del hombre, del animal y del vegetal. Estamos hoy en un mundo superurbanizado, apartados como huérfanos de la madre naturaleza. Se siente la necesidad apremiante de volver a esos grandes ritmos cíclicos de la Tierra, de esta Tierra tan contaminada por la polución. Ese retorno puede elevar el espíritu y unirnos de nuevo como parte del universo en que vivimos. Quienes practican la brujería reconocen que el sentido religioso de la vida y sus implicaciones espirituales solo se pueden encontrar y renovar en estos festejos al mudar las estaciones. Las solemnidades o sabbats de la purificación para brujos iniciados tienen lugar el 30 de abril, 1 de agosto, 31 de octubre y el 2 de febrero. En el último día de abril se celebra el comienzo de la primavera. Lames es un honor del verano, cuando los frutos de la tierra están en pleno crecimiento antes de la cosecha.
Halloween es la gran festividad del Año Nuevo céltico, así como el crepúsculo del Año Mágico o brujeril, y Candlemas o el Bridget's Day es el festival de invierno. Los lazos que unen al hombre y toda criatura viviente con el universo, se estrechan por medio de estos ritos religiosos, celebrados entusiásticamente en común. El espíritu se reanima dirigido por fuerzas ocultas, para que el hombre pueda recobrar sus goces naturales, manteniendo su sentido de justicia y equilibrio en todas las manifestaciones de la vida. La feraferia se atiene al lema de Henry David Thoreau, el gran amante de la naturaleza, de que el hombre debe entenderse con la tierra. Aun cuando la feraferia está un poco apartada de la línea que seguimos en la secta Orsa de New Forest, sus objetivos apuntan a ese ideal armónico que debemos buscar en las relaciones con nosotros mismos, con nuestro entorno y con nuestros asociados. Debido probablemente a su nacimiento en California, patria natural del nudismo por el esplendor de su sol, la feraferia adopta una actitud gardneriana hacia la desnudez en los actos rituales. Yo sigo creyendo que esta cuestión debe dejarse a la apreciación personal de cada uno. El hecho de que una persona se sienta mejor cuando está ligera de ropa no quiere decir que su aptitud psíquica sea mayor o menor. En los ritos de la brujería céltica usamos un vestido negro de una sola pieza, el primer traje unisex, como yo lo llamo, que nos va bien porque su color es el más discreto para estas reuniones. Las ropas blancas son muy llamativas. Si lo que se pretende con la desnudez es la igualdad absoluta, yo creo que con nuestro vestido, sobre todo en las largas asambleas nocturnas, este objetivo está logrado. En Alemania y en Francia hay muchas sectas que observan las normas de la brujería céltica, y cuyos miembros llevan el mismo vestido de una sola pieza. Son de uso tradicional collares y brazaletes de plata, incluso en algunas congregaciones norteamericanas donde se exige llevar tales adornos, estén congregados sus miembros o no. De vez en cuando nos llegan de feraferia saludos e invitaciones como la que reproducimos. Cierto periodista con pretensiones de brujo me preguntó extrañado por qué nos comunicábamos por escrito, cuando podíamos transmitirnos toda clase de información telepáticamente. Esta sugerencia no es válida porque, aunque a veces funciona la facultad extrasensorial, debe someterse a determinados requisitos de espacio y tiempo. Por consiguiente, no cabe prescindir de los modernos medios de comunicación. Yo creo que la carta de feraferia siempre viene muy bien y es mucho más personal que una llamada telefónica. Es una de sus primeras invitaciones. Las demás eran mucho más elaboradas, a menudo decoradas con ingeniosos dibujos, fruto de la fértil mente de Fire Adams. Es posible que feraferia abra el primer capítulo de una nueva historia de la brujería en los Estados Unidos. Si una parte de cuerpo se transforma en el todo, cabe esperar que caigan los tejidos malsanos del resto. Entonces, cuando haya muerto para siempre lo que teníamos de sobra, nos encontraremos con una forma estable, influyente, actualizada de la vieja religión. Pero habrán de transcurrir unos años, durante los cuales tendremos que aprender a convivir con esas versiones bastardas de la brujería como el vudú, el chamanismo y el satanismo, a cuya difusión tanto han contribuido los místicos de Hollywood, valiéndose de toda clase de técnicas, incluso de los dibujos estilo Walt Disney. Esta religión que nosotros llamamos vieja, o Wicca, el arte de la brujería, data de tiempos anteriores al cristianismo. Forma parte de ella el ocultismo, es decir, la ciencia que estudia el reino de los espíritus, apenas conocido. Nosotros tenemos que aprender a relacionarnos con el mundo material y tangible, pero sin olvidar nunca que existe otro mundo intangible, del cual forman parte esencial los espíritus. La brujería es una religión de carácter primitivo y trascendente con matices feministas. Su culto consiste en la adoración de las fuerzas creadoras de la naturaleza. Tal es el aspecto en conjunto de la deidad venerada. Lo mismo puede ser un dios inominado, que 1000 dioses diferentes. Ese dios lo mismo puede no tener sexo que tener ambos sexos, o ser neutro. La fe de los brujos abarca formas diversas, una de ellas el afrodisianismo, al cual se adaptan perfectamente ciertas prácticas religiosas judeo-cristianas. La religión Wicca tiene como forma de culto más primitiva la adoración de una divinidad dual, una madre diosa y un padre dios. Ninguna rama de esta brujería admite el culto al diablo ni conjuros para aplacar a los malos espíritus. Con este libro espero que cunda el interés despertado por mi diario de una bruja.
procuraré presentar nuestra vieja forma céltica de brujería de la misma manera que a mí me la enseñaron. Yo no predico la brujería, yo comparto con vosotros algunos dogmas de fe, de esa fe que en el curso de 8 siglos ilustró a mis antepasados, consagrados a las ciencias ocultas. No comulgo, en cambio, con las ideas lanzadas por esos falsos brujos de Hollywood, cuyas teorías no van conmigo, no solo porque soy adicta a la vieja religión, sino porque, como sucede a todo ser humano, mis sentimientos se inclinan a las tradiciones de la propia familia. Alguien ha de marcar la pauta que guíe a las nuevas generaciones en los problemas de esta religión indestructible y no destructiva, que es la brujería en su forma más simple, la tradición céltica. Mis antepasados creyeron ver en la luna el símbolo de una diosa madre. Es probable que mis nietos hagan un vuelo a la luna y se desvanezca el encanto, pero sí son leales a las tradiciones de su familia. Donde quiera que vayan siempre les acompañará el recuerdo de las grandes verdades que encierra la antigua sabiduría. Yo no soy una bruja. Una vez más hago esta simple declaración de fe en la brujería, la vieja religión, el arte de la magia. Diario de una bruja, sino de una religión antiquísima cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos. Tal vez comenzó cuando el hombre surgió de la nada, el universo era joven y los dos fueron paralelamente desarrollándose, en perfecta unión, pues ambos procedían de la misma fuente. Esta es la historia, no de una simple mujer como la que he descrito en Brujería y Génesis. No creo realmente que exista una gran diferencia entre uno y otro relato, porque a fin de cuentas lo cierto es que hubo una corriente de energía, que del calor engendrada por ella nació el universo, y con él la vida, para siempre, en una eternidad sin principio, sin fin.